tema que por la gracia del Señor le he titulado Icabod. Amén. ¿Cuál es el tema? Icabod. ¿Qué quiere decir Icabod? Si ustedes leen la palabra del Señor en la Reina Valera o en la Iglesia Católica, en la Biblia Católica, Icabod quiere decir ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está la gloria de Dios? O en la nuestra quiere decir sin gloria. Amén. Entonces el tema es Icabod. ¿Dónde está la gloria de Dios? Ciertamente nosotros dimos lectura a la palabra del Señor en este pasaje bíblico de Samuel, donde explícitamente habla acerca de esto. ¿Dónde está la gloria de Dios? Ciertamente la palabra de Dios nos narra una historia importante, una historia interesante, que muchas de las veces de pronto la hemos leído y hemos traspasado de página en página, así de pronto meditar un momento en esta parte interesante. Un día dice la palabra de Dios que en muchas ocasiones el pueblo de Israel salía a las batallas, salía a las luchas, salía a las guerras contra diferentes pueblos, y cuando estaba allí el arca de Dios, Dios les respaldaba y ellos obtenían la victoria. Cuando ellos se enfrentaban a diferentes tribus, Dios estaba allí y Dios hacía que ese pueblo de Israel salga victorioso. Cuando ellos traían el arca del Señor, cuando los sacerdotes levitas traían el arca del Señor, allí estaba la presencia de Dios y ellos eran victoriosos en las batallas. No había pueblo que se les ponga enfrente y pueblo que de pronto los derrote a ellos, sino que Israel siempre ganaba las batallas porque Dios estaba en medio de ese pueblo. Pero la pregunta es, un día se presenta la batalla entre Israel y los filisteos, y dice la palabra de Dios que estaban los israelitas y los filisteos peleando. ¿Y qué pasa? Que en un momento de eso se empieza a ver una tremenda mortandad y empiezan a morir los israelitas en el campo de batalla. Al mirar esto, empiezan los israelitas y dicen: vayan y traigan el arca del Señor, porque sabemos que cuando el arca de Dios venga acá, Dios nos va a dar la victoria. Y eso hacen ellos. Un día van y corren los israelitas y traen el arca del Señor, y cuando el arca del Señor lo traen al campo de batalla, de todas maneras perdieron la batalla. Ahora la pregunta es ¿por qué? Si antes el arca de Dios estaba en medio de la batalla, Dios estaba con ellos y ellos ganaban, ¿y por qué cuando se presenta la batalla con los filisteos ya no ganan sino que pierden ahí? Esa es la pregunta. Y la respuesta es simple. La palabra de Dios nos narra claramente acerca de estos dos hombres, hijos de Elí, Ofni y Fines, hombres sacerdotes de Dios, que la palabra de Dios menciona que estos hombres vivían en pecado delante de Dios. Eran sacerdotes, sí, vivían en medio del pueblo de Israel también, servían en el altar de Dios también, hacían los sacrificios de Dios, es verdad, pero vivían en pecado. Y por esta causa, la palabra de Dios narra claramente que cuando Ofni y Fines iban llevando el arca de Dios, Dios ya no estaba con ellos. Un día se presenta esta batalla terrible, y cuando se presenta esto empiezan a morir los israelitas de gran manera. Se escapa uno de por allá y llega justamente a donde estaba el sacerdote Elí, un hombre viejo ya de 98 años, dice la palabra. Había juzgado a Israel 40 años, y cuando escucha esta noticia acerca del griterío de los israelitas, acerca de que la gente en ese momento empezó a alborotarse, empieza a decir: ¿qué griterío es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y llega este joven y le dice claramente a este hombre sacerdote Elí: la noticia es que tus dos hijos han muerto en el campo de batalla. Y la otra noticia es que el arca del Señor ha sido tomada y ha sido quitada.
Cuando él escucha la noticia de que sus dos hijos habían sido muertos en el campo de batalla, no se sorprende él. Como dimos lectura a la palabra de Dios, él no se sorprende para nada. Pero cuando le dice el arca del Señor ha sido quitada de en medio del pueblo, en ese momento él empieza a desesperarse y empieza de pronto a sentir un tremendo dolor en su corazón, al punto de que cae para atrás de su silla, se golpea la nuca y muere en el instante. Cuando escuchó de sus dos hijos no le causó impresión. Cuando escuchó del arca del Señor que había sido quitada, eso sí le impresionó. En ese momento escucha por allí la esposa de Fines, una mujer que estaba a punto de dar a luz. Escucha que su esposo ha muerto. Escucha que el sacerdote Elí, su suegro, también murió. Y no le causa impresión. Pero cuando escucha que el arca del Señor ha sido quitado del pueblo, en ese momento ella empieza a sentir dolores en su vientre. Y en ese instante ella da luz a su hijo. Y cuando estaba dando a luz en ese momento, las mujeres que estaban al lado de ella empiezan a reanimarle y le dicen: tranquila, que has tenido un hijo varón. Y ella dice prácticamente palabra alguna. No le interesa si nació el hijo o no nació. No le interesa si el muchacho salió bien o salió mal. No le interesa si el muchacho de pronto fue atendido con prisa o no. Sino que ella en ese momento simplemente dice: ¿y dónde está el arca? Hoy en día de pronto una mujer que vaya a dar a luz, da a luz y en ese momento de pronto dice: ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo nació mi hijo? Se preocupa por el hijo, ¿cómo está? Pero esta mujer no le interesó que el hijo nació, le interesó algo más importante, que fue: ¿dónde está el arca? Aleluya. Y cuando ella escuchó que también el arca había sido tomada del pueblo de Israel, ella entonces le dice: a este niño le voy a poner por nombre Icabod, que quiere decir: ¿y dónde está la gloria de Dios? Ella sabía claramente que mientras la gloria de Dios permanezca en el pueblo de Israel, los israelitas iban a estar siempre resguardados por Dios. Que cuando Dios esté en medio del pueblo de Israel, los israelitas iban a tener seguridad por todo el tiempo. Pero en el momento que los israelitas sintieron que el arca de Dios había sido tomado, ellos sintieron la desesperación y sintieron en su corazón que ya no estaba la presencia de Dios con ellos. Por lo tanto, habían quedado desamparados, habían quedado prácticamente sin la protección del Señor. Esto es lo que narra esta historia. ¿Dónde está la gloria de Dios? Si nosotros la transformamos y la vemos de una manera a la vida nuestra, la pregunta es: ¿dónde está la gloria de Dios que un día estaba en usted y en mí? Cuando estábamos con la misericordia de Dios y con la gloria de Dios en nuestra vida, era tremendo. Veníamos a la iglesia y nos arrodillábamos aquí. No importa si el polvo de pronto estaba en el piso, las sillas estaban polvorientas, no interesaba. Nos arrodillábamos, empezábamos a levantar un clamor de oración delante del Señor y las lágrimas se nos iban derramando. Y cuando nos levantábamos del lugar de ahí, de oración, los hermanos nos veían y decían: hay algo especial en este hermano y en esta hermana. En este joven, en esta señorita, en este anciano hay algo especial. Amén. Es que la gloria de Dios estaba en él y está en él. Pero han pasado los años, han pasado los meses, y de pronto las cosas que de pronto se vienen atravesando a través del tiempo, las deudas, las preocupaciones y tantas cosas que se presentan, hacen que ya en la vida nuestra ya no haya ese mismo sentir de buscar a Dios, ya no haya ese mismo deseo de buscar al Señor. Empieza en la vida nuestra a ver como algo que empieza a estorbar en la vida nuestra para que Dios permanezca en uno. Cuando Israel empezó a experimentar
se sintieron desesperados. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado de estos dos sacerdotes, Ofni y Fines. Por la causa de ellos, por causa de que ellos estaban pecando delante de Dios todo el tiempo, Dios se había apartado de ellos. En la vida nuestra, de pronto empezamos a pecar, a hacer cosas en oculto por allá. Decimos, el pastor no me está viendo en este lugar, voy a hacer esto. El pastor no me está observando en este lugar, voy a hacerlo de acá. Y empieza en nosotros, en la vida nuestra, a haber una contaminación a tal punto de que Dios empieza a ausentarse de la vida nuestra. Y entonces es cuando viene el cambio de actitud en la vida del cristiano. Cuando un cristiano está metido en Dios, cuando Dios está magnificándose y glorificándose en el cristiano, ese hombre, esa mujer, cuando se lo mira, se lo saluda, se siente algo especial, uno le saluda y dice, wow, este hermano tiene algo especial. Pero cuando no, de pronto ha perdido la gloria de Dios, ha perdido la presencia de Dios en su vida, uno le saluda y como que si nada pasa. Decían, wow, ese hermano cuando predicaba era tremendo en Dios. Pero ahora cuando predica ya no se siente nada. Ese hermano, esa hermana cuando iban por las calles de pronto visitando gente. Ese joven cuando de pronto iba por allá a su trabajo, a su estudio, a la universidad, al colegio donde esté, cuando estaba por allá, los jóvenes le miraban y decían, hay algo en ti que te hace diferente. Pero ahora que vas a la universidad, a la escuela o al colegio, te ven como uno más del montón. Es que la gloria de Dios ya no está en la vida de usted. Es que la gloria del Señor ya se ausentó de usted. ¿Y cuál es la causa? Y esa es la pregunta en esta noche y acabó. La pregunta es, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Qué pasó con esa gloria que un día estaba en usted? ¿Qué pasó con esa gloria que un día estaba en el pueblo de Dios? Con esa gloria que un día le hacía a usted reflejar un rostro espléndido ante las multitudes. Ese rostro que solía brillar ante la gente de pronto del mundo y miraba algo especial en usted. Pero ahora va caminando y dice, es un hermanito más del montón, es un hermanito más de cualquier denominación. Ya no es el mismo. Ahora está en el hogar, en la casa y los hijos dicen, mi papá antes solía orar al Señor. Cuando mi papá me aconsejaba yo sentía algo especial, que esa palabra que mi papá decía era una palabra especial. No era palabra humana, era palabra que Dios hablaba a través de los labios de mi padre. Pero ahora los hijos dicen, lo que me diga mi papá me va y me viene. Porque ya no habla con la autoridad de Dios, sino habla con la autoridad humana. Y empiezan también las esposas a decir, mi esposo cuando antes me decía algo, yo veía algo especial en él. Los hijos, yo miraba que mi papá era el modelo a seguir en la santidad, en la pureza, en la obediencia, en la humildad a Dios. Pero ahora ya no es así. Igualmente los esposos, mi esposa antes era sometida en Dios, oraba al Señor, buscaba de Dios, ahora ya no, ahora mira más telenovelas y mira más otras cosas y llama al Señor. Y la pregunta es, ¿dónde está la gloria de Dios que antes estaba en nosotros? ¿Dónde está esa gloria que un día se